Actualizamos la información de América Latina y el mundo aquí en France 24. Mi nombre es Liliana Valencia y empezamos en Haití porque fue asesinado el presidente Jovenel Moïse en la madrugada de este miércoles, según un comunicado del hasta hace poco primer ministro interino Claude Joseph. El aeropuerto de Puerto Príncipe, la capital, fue cerrado tras el crimen, según informaron fuentes diplomáticas. Según el comunicado, un grupo de individuos no identificados atacó la residencia privada del presidente de la República y lo hirió con arma de fuego, causándole la muerte. Estados Unidos calificó como un trágico ataque el que acabó con la vida del mandatario haitiano. El primer ministro interino de Haití y el Consejo Superior de la Policía Nacional hicieron un llamado a la calma, asegurando que la situación de seguridad del país está controlada por las Fuerzas Armadas. Jovenel Moïse tomó posesión como presidente de Haití el 7 de febrero de 2017, pero desde 2019 la ciudadanía venía manifestando inconformidad con su gobierno y pidiendo su renuncia con protestas recurrentes. La primera dama, Martine Moïse, resultó también herida de bala durante el asalto y se encuentra hospitalizada según el comunicado oficial, aunque se espera actualización de esta información. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, nació el 26 de junio de 1968 y estuvo 5 años al mando del país caribeño en medio de un contexto de inestabilidad política y social. Entonces, tenemos aquí en France 24 más información para ustedes y tenemos invitados, tenemos análisis a esta hora y también un perfil político y un perfil también de la vida de Jovenel Moïse, que lo prepara Alba Santana. Vamos a verlo a continuación. Hasta el 2015, el exportador de plátanos y empresario Jovenel Moïse nunca había ocupado un cargo político, año en el que, a pesar de ser poco conocido por el público general, el haitiano se lanzó como candidato a la presidencia con el partido PHTK, una opción de centro-derecha. El empresario consiguió ganar las elecciones generales del octubre de ese año con el 32,8% de los votos, pero los comicios fueron invalidados por irregularidades y no fue hasta febrero de 2017 que Jovenel Moïse juró el cargo y se convirtió en el presidente del país más pobre de América. Desde entonces, Haití ya se estaba encaminando hacia una crisis política y social que no le pondría las cosas fáciles al recién nombrado mandatario. Con miles de personas en las calles desde mediados de 2018, la crisis alcanzó su punto álgido el 7 de febrero de este año, cuando el dirigente acusó a la oposición de estar tramando un golpe de Estado con el apoyo de algunos jueces. Sus desertores sostenían que su mandato terminaba en febrero de 2021, apoyándose en que este había empezado antes de jurar el cargo, en medio de una época políticamente convulsa. Haití enfrenta un gran problema de seguridad. El poder de las bandas criminales ha aumentado con la crisis política y los índices de secuestros y la criminalidad están disparados. Por eso, Moïse intentó frenar el descontento social y las protestas, impulsando un referendo para votar una nueva constitución el próximo 26 de septiembre y buscó apoyos internacionales como el de Estados Unidos para permanecer en la presidencia. El político de 53 años terminaba su mandato en febrero de 2022. Y es que Haití justamente se preparaba para unas elecciones generales el próximo mes de septiembre y para renovar el mandato presidencial a partir de febrero del próximo año. Esto deja al país en un nuevo estado de inestabilidad que profundiza la crisis que ya venía desde hace varios años a nivel social, político y por supuesto económico, además en medio de la pandemia de COVID-19. Para analizar esta información nos acompaña nuevamente el señor Luis Jean-Pierre Lauriston, doctor en Ciencias Políticas y Administración Pública. Gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en France 24 y cuéntenos, Haití enfrenta, como ya decíamos, una profunda crisis económica, social y política. Además de la pandemia de COVID-19, ¿qué le espera al país tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse? Tristemente, casi la violencia que se está viviendo actualmente y la violencia que se va a venir en los 2 días, porque había muchos mensajes de parte de las personas mismas que de pronto asesinaron al presidente. Lo que creo que el papel de Estados Unidos va a ser muy fundamental, muy importante en esta resolución de esta crisis, por lo que diga Estados Unidos es lo que se hace en Haití. Si alguien cree que está pasando en Haití, Estados Unidos de pronto no tiene más o menos un poquito de control
sobre la situación sería un poquito imprudente. Pero yo creo que ellos están haciendo todo posible para que las cosas se vuelvan a la normalidad, porque lo que se hablaba, que las tropas de Estados Unidos estaban como listos para moverse en Haití. Bueno, también cuéntenos, según la legislación haitiana, ¿quién debería suceder al presidente en caso de una muerte repentina? Sabemos que un primer ministro nuevo fue nombrado apenas este lunes. Sabemos que también podría ser alguno de los altos mandos de la rama judicial. Pero entonces, ¿cuál es el orden de acuerdo a la Constitución haitiana que se debe seguir en un caso como este, que por supuesto es atípico? Normalmente es el juez del Corte Suprema de Justicia. Es uno de ellos que debería asumir este poder. Pero si usted mira bien, el comunicado que sacaron, aunque el primer ministro no estaba en función, se supone que nombraron un nuevo primer ministro. Entonces, el comunicado de calmar los ánimos en la calle lo sacó el Consejo Superior de Seguridad, que hace parte del primer ministro antes de este primer ministro que colocaron, o sea, Claude Joseph. Es el que sacó el comunicado, es el que retomó otra vez el control supuesto del país. Bueno, y además de eso, también cuéntenos qué papel puede jugar entonces la comunidad internacional. Ya usted nos hablaba un poco de lo que puede pasar acerca de Estados Unidos, pero recordemos que Haití es un caso atípico también, creo que es de las pocas islas a nivel mundial que está compartida por dos países, la isla de Quisqueya en el Caribe americano, por supuesto, y en este país se encuentran dos naciones, por un lado República Dominicana, por otro lado Haití, dos naciones muy distintas, República Dominicana que habla español, Haití que habla francés, y unos conflictos entre ambas naciones también históricos, pero agravados por un tema fronterizo y migratorio. Así que, más allá de Estados Unidos, ¿qué papel puede jugar la comunidad internacional? Por supuesto, Francia irá a pronunciarse acerca del asesinato de Jovenel Moïse, América Latina, por ejemplo, y nos confirman ya a esta hora que República Dominicana cerró fronteras, también me imagino que con un ánimo de evitar que se generen de pronto fugas o controlar la migración y evitar también nuevos roces, porque en el comunicado se argumenta que los asesinos hablaban español. Entonces, en términos internacionales, ¿qué le espera a Haití de ahora en adelante también acerca de este hecho? Acerca de este hecho, yo no creo que las expectativas no deben ser muy altas, porque lo que pasó anoche es muy grave. Es muy grave asesinar al presidente en su casa. Pero, por supuesto, el terremoto también era muy grave. Entonces, el mismo terremoto, si usted mira, la comunidad internacional ayudó mucho durante el terremoto, pero todos estos recursos, todos esos fondos, no sabemos dónde están. Se supone que esos fondos eran para ayudar a las víctimas del terremoto, pero esos fondos normalmente vuelven a los mismos países que según varias investigaciones, vuelven a los países que manejaban estos fondos. Si usted mira bien en las campañas electorales de Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump, por eso es cierto, Donald Trump siempre acusaba a los Clinton, y todo el mundo en Haití saben que hubo cosas que fueron mal hechas. Entonces, ¿qué pasa? Las expectativas de los haitianos en este momento es una zozobra. La gente no sabe qué hacer. La gente corre por donde sea. Yo hablé con mucha gente, pero es mucha tristeza. La gente no tiene, la comunidad internacional lo que tiene que hacer es acudir a la clase intelectual en Haití, la clase dirigente, si es que existe todavía una clase dirigente, y tratar de fortalecer las instituciones. Es lo más importante, las instituciones. Y si fracasan en Haití, van a fracasar en muchos países de la región. Bueno, pues usted mencionaba justamente el terremoto de Haití en el año 2010, que tuvo lugar el 12 de enero de ese año y que ocasionó, por supuesto, una crisis humanitaria. La ciudad de Puerto Príncipe quedó devastada en ese momento. Hubo muchísimos muertos, muchísimos damnificados y una infraestructura ya debilitada quedó nuevamente, otra vez casi que para reconstruir. El país
tuvo una muy lenta recuperación. Casi 10 años después, en 2020, aún había muchas familias sin hogar en Puerto Príncipe y otros poblados aledaños. A esto se suma también una epidemia de cólera posterior y además de eso ahorita la pandemia de COVID-19 en un país que es el único del continente que no ha recibido ni siquiera una dosis de los antídotos contra el virus. Entonces tenemos un contexto complicado, un contexto que además podría darle a Haití también una base para reconstruir la institucionalidad, como usted mismo lo dice. ¿Qué podría entonces pasar o qué enfrentaría el nuevo presidente de Haití más bien en los próximos años? Si se mantiene el calendario electoral, si se hacen elecciones generales en septiembre, ¿qué podría enfrentar o cuáles serían los principales retos para el próximo presidente de Haití? Los próximos años en Haití es un poquito impredecible porque la clase dirigente en Haití, ellos prefieren gobiernos provisionales. Los corruptos prefieren esto porque es cuando hacen mayor fortuna. Ahora bien, si hay un presidente en Haití, va a enfrentar lo mismo que enfrentaba el presidente difunto actualmente, porque hay que cambiar las cosas. Por ejemplo, en Haití, la electricidad del país está en manos de un privado que cobra al Estado cuántos millones de dólares nunca hubo. Ya son esos temas que Jovenel había tocado. Y también hay un empresario, que no voy a dar su nombre, que también en los últimos días había cuentas que había problemas de corrupción que lo estaban citando. Justamente una semana del asesinato del presidente. No estoy diciendo que él tendría que ver con eso, pero toda la gama de corrupción que se desató en el país, donde una persona uno a otro es millonario, eso es lo que se tiene que decir cualquier nuevo presidente. Claro, pues agradecemos a nuestro invitado y queremos contarle a nuestra audiencia que está llegando información constante, nuevas confirmaciones de noticias a raíz del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Confirmamos aquí en nuestro sistema el cierre inmediato de fronteras decretado por el gobierno de República Dominicana, país vecino de Haití. Y además de eso, pues reacciones, por ejemplo, de países como Estados Unidos, que han calificado el asesinato de Jovenel Moïse como un terrible ataque, como un trágico ataque. El presidente Joe Biden y la Casa Blanca han asegurado que van a esperar más información antes de hacer un pronunciamiento oficial, pero desde ya lamentan el asesinato de Jovenel Moïse. También más temprano estuvo con nosotros Ricardo Seintunfus, profesor universitario y representante de la OEA en Haití entre los años 2009 y 2011, a quien le preguntamos también sobre el papel de la comunidad internacional en estos hechos que están ocurriendo durante esta jornada en Haití. Esto fue lo que nos dijo. Não é o modus operandi da política, violenta política haitiana. E eu não creio que sejam as bandilhas. Eu creio que são grupos muito mais organizados, mais importantes, e o rol de Estados Unidos para descobrir esto é fundamental. A gente vai querer saber quem lo mandou. Agora, a primeira coisa a fazer é nombrar el presidente da Corte Suprema como presidente provisório. Yo, si fuera consejero del gobierno haitiano, diría, vamos a mantener todo el calendario como el presidente Jovenel Moïse y el Consejo Electoral propuso. O sea, elecciones generales, fines de septiembre, referendo, hasta en febrero del año próximo, un nuevo presidente, una nueva presidenta llega al poder. Yo no cambiaría en nada el calendario del presidente. Yo conocí a Jovenel Moïse y siempre me pareció un antipolítico, ¿no? Una persona que venía del campo, un empresario, no conocía los caminos de la República de Puerto Príncipe, con la llamada del poder que se concentra en la capital del país, pero con mucha coraje, incluso coraje física. Yo hablé con algunos asesores y dije, mira, que el presidente tener cuidado, pero nunca se imaginaba que los asesinos iban a asesinar a la democracia haitiana en plena residencia presidencial. Es una cosa inédita
en los parámetros, en los cánones latinoamericanos. Se asesina en un percurso de coche, en el palacio, en una manifestación, pero no en la casa particular del mandatario. Nuestra cadena hermana France 24 en inglés habló con el ex embajador de Francia en Haití, Didier Lebray. Esto decía sobre lo que podía pasar en el país tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en la madrugada de anoche. There is nothing that could be No hay nada que pueda interpretarse de la actual Constitución. No hay un presidente del Tribunal de Casación ni primer ministro nombrado oficialmente, por lo que habrá una transición que podría desembocar en cierta violencia si no se hace nada para evitarlo desde el principio. Esta es una de las opciones y eso requerirá que las naciones amigas ayuden rápidamente con todo lo que puedan. No debemos dejar a Haití abandonada en este momento. Desgraciadamente, Jovenel Moïse no ha acertado en absoluto como presidente. Tendría que haber escuchado al pueblo antes que la violencia llegara a este nivel. No creo que haya sido un mandato muy exitoso. Una parte de sus enemigos era la gente que se sentía traicionada y que quería encontrar alguna forma de organizar elecciones y deshacerse de un poder que estaba lejos de ser legítimo. A lo largo de la programación de France 24 continuaremos informando los detalles acerca del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y otras noticias del acontecer internacional. Nos vemos más adelante con más información.